Hay momentos en la vida en los que sentimos que Dios se ha quedado callado. Oramos, pedimos, lloramos, pero el cielo parece cerrado y el alma se llena de preguntas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué me dejaste solo en medio de esta tormenta? Esa sensación de silencio divino ha acompañado al ser humano desde el principio. Job la conoció cuando lo perdió todo. David la experimentó escondido en cuevas, huyendo de quienes querían matarlo. Elías la sintió en su desesperación, cuando el fuego y el viento pasaron y Dios no estaba allí. Y aún el mismo Jesús, el Hijo de Dios, clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No estás solo si sientes que Dios calla. Todos los que alguna vez caminaron con Él también pasaron por ese desierto del silencio. Pero lo que muchos no entienden es que el silencio de Dios no es indiferencia, es propósito. Es una pausa sagrada donde el alma se prueba, donde la fe se fortalece y donde el corazón se vacía de sí mismo para ser llenado de la presencia divina. En el silencio Dios no se aleja, se acerca de una manera distinta, más profunda, más invisible. Su silencio no es vacío. Es un taller espiritual donde moldea tu carácter y forja tu fe en el fuego de la espera. Job buscaba respuestas y no las encontraba. Caminaba hacia el oriente y Dios no estaba allí. Miraba al occidente y tampoco lo hallaba. Pero al final reconoció algo poderoso. Él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Ese es el propósito del silencio. No destruirte, sino refinarte. Porque la fe no se mide cuando todo brilla, sino cuando no hay luz y aún así decides creer. David también conoció esa prueba. Era un joven con promesas de realeza, pero su vida parecía una contradicción. Dios le había dicho que sería rey, pero la realidad lo escondía en cuevas, lo hacía huir por su vida. En el Salmo 13 gritó: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Pero en ese mismo Salmo también dijo: Mas yo en tu misericordia he confiado. David aprendió que la fe no consiste en oír constantemente la voz de Dios, sino en confiar cuando no se oye nada, porque en los silencios de Dios, la confianza se vuelve adoración. Es allí donde el alma demuestra si ama a Dios por lo que da o por quién es Él. Y si miras bien, te darás cuenta de que el silencio de Dios muchas veces antecede sus obras más grandes. Antes del amanecer, la noche es más oscura. Antes del milagro llega el silencio. Antes de la resurrección, hubo una tumba cerrada. El Sábado Santo fue el día en que el cielo guardó silencio. Y fue el día previo a la mayor victoria de la historia. El silencio de Dios no es el final, es el preludio de su gloria. Cuando Jesús oró en Getsemaní y no escuchó respuesta, el silencio del Padre no fue abandono, fue cumplimiento del plan eterno. Porque el amor de Dios no siempre se demuestra hablando, a veces se demuestra sosteniendo. El cielo cayó mientras el Hijo cargaba la cruz, pero el amor seguía activo, poderoso, invencible. En ese aparente silencio, se estaba escribiendo la salvación del mundo. Así también contigo. Cuando no escuchas nada, Dios está escribiendo algo. Cuando sientes que no responde, Él está preparando la escena perfecta para su respuesta. A veces, si Dios hablara antes de tiempo, destruiría el proceso que te está formando. Por eso calla. Por eso espera. Por eso permite que lo busques. No porque se haya ido, sino porque quiere que lo encuentres más profundamente. Y mientras esperas, Él está en lo invisible, obrando en los detalles que tú no ves. Está moviendo corazones, cerrando puertas que no te convienen, protegiéndote de caminos que hubieran destruido tu propósito. Está trabajando en silencio porque su obra no necesita ruido para ser perfecta. Piensa en la semilla que germina bajo tierra. Nadie la ve, nadie la escucha. Pero dentro de la oscuridad se está rompiendo, expandiendo, creciendo hacia la luz. Así es también el alma cuando Dios guarda silencio. En lo oculto, está rompiéndose para poder florecer. En lo profundo, está creciendo para poder dar fruto. El silencio de Dios es el terreno donde tu fe se entierra para luego resucitar más fuerte. Y aunque no entiendas por qué las cosas tardan, aunque el dolor te pese y las lágrimas no cesen, no olvides esto: Dios no se ha ido. Él no ha dejado de ser fiel. Simplemente está actuando en una dimensión que tus sentidos no pueden percibir. Cuando Job vio finalmente a Dios, entendió que el silencio había sido misericordia. Que si Dios hubiera hablado antes, no habría aprendido a escuchar su verdadera voz. Que si todo hubiera sido fácil,
nunca habría conocido la profundidad de su fe. A veces Dios calla porque sus palabras serían demasiado grandes para tu momento. A veces calla porque lo que está preparando necesita silencio para madurar. A veces calla porque ya te ha dicho lo suficiente y ahora es tiempo de confiar. El silencio de Dios no es vacío, es dirección. Cada día que Él no habla, te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Te está moldeando, preparando, fortaleciendo. Y llegará el día, créeme, en que mirarás hacia atrás y entenderás. Entenderás por qué aquella oración no fue respondida de inmediato. Entenderás por qué esa puerta se cerró, por qué esa persona se alejó, por qué ese milagro tardó tanto, porque el silencio de Dios también habla, pero habla en un idioma que solo se comprende con el tiempo. No desesperes si no escuchas su voz. Su silencio no es rechazo, es protección. Si te respondiera antes de tiempo, podría destruir el propósito que Él mismo está construyendo en ti. Espera con fe, ora aunque no sientas nada. Confía aunque no veas nada, porque lo que Dios calla, lo completará a su debido tiempo. El enemigo quiere que confundas el silencio de Dios con abandono, pero no son lo mismo. Cuando Dios calla, es porque está trabajando en ti. Cuando Dios guarda silencio, el cielo se está moviendo a tu favor. Cada lágrima que derramas en su presencia no cae en el vacío, cae en las manos del Dios que ve en lo secreto. Y cuando Él decida hablar, su voz romperá el silencio con poder, con propósito, con restauración. Entenderás que cada noche de angustia fue semilla de esperanza, que cada silencio fue una respuesta disfrazada de espera, que cada oración sin respuesta fue una preparación para algo mejor. Así que levanta tu cabeza. Aunque no oigas su voz, Él te oye a ti. Aunque no veas su mano, Él te sostiene. Aunque el silencio duela, confía. Dios no se olvidó de ti. Él no está en silencio porque te abandonó. Está en silencio porque está actuando. Su silencio es el susurro que antecede al trueno de su gloria. Y cuando ese día llegue, cuando el cielo finalmente hable, entenderás que su silencio fue amor. Amor que te sostuvo, que te formó, que te enseñó a creer sin ver. Espera, confía y sigue orando, porque Dios nunca deja en silencio a quien lo busca de corazón. Él siempre responde, aunque a veces lo haga con una pausa, con una calma, con un suspiro que parece vacío pero está lleno de eternidad. Y cuando esa respuesta llegue, todo cobrará sentido. Dios no te ha olvidado, simplemente te está preparando. Su silencio es parte de tu milagro. No temas, no te rindas, no te apartes. El silencio de Dios no es el fin de tu historia, es el comienzo de algo que aún no puedes imaginar. Y cuando Él hable, cuando su voz rompa la calma de tu espera, entenderás que todo valió la pena, porque su silencio también fue amor.